Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a este su programa Ojalá. En el día de hoy, 30 de octubre del año 2019, tenemos mucha información que compartir. Un servidor, Sergio Pérez Amaro, y Fran Pacheco, nuestro director de prensa, que viene duro y curvero el día de hoy. ¿Quién dijo? Pues Sergio. Ayer, Sergio, estuvo reunido el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, tenemos las declaraciones. Al terminar esta reunión del Comité Político con la novedad de que 8 nuevos integrantes, 8 nuevos integrantes participaron por primera vez en la reunión del Comité Político. Si tenemos el video listo, podemos compartir con ustedes qué pasó ayer en esta reunión del Comité Político, que además participó la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, luego de unas cuantas ausencias en el Comité Político. Vamos a ver qué pasó ayer. Para este fin de semana, todos los integrantes del Comité Político han sido distribuidos en comisiones que van a visitar todos los organismos del país a los fines de hacer un levantamiento de la militancia, de la dirigencia, además para orientar y solucionar cualquier tipo de problema que se haya derivado como consecuencia de los problemas internos que se han ocasionado a lo interno del PLD con motivo de las renuncias que se han planteado. Pero además, esas comisiones que van a estar encabezadas por integrantes del Comité Político por todo el país durante este fin de semana, también tienen el encargo de levantar lo relativo a lo que sería la estructura de la campaña. La estructura de la campaña. Esa información que traigan estas comisiones la vamos a recibir y vamos a efectuar una próxima reunión el martes de la semana que viene, que estaremos a las 5 de la tarde. Y después de procesar esa información, el Comité Político el sábado 9 del mes que viene va a celebrar un retiro para ya dejar definida todo lo que serían estabilizar las estructuras partidarias y crear las estructuras de la campaña. Contigo. Bueno, ahí está, con retiro incluido. El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, como dice el refrán, a rey muerto, rey puesto. Y los insustituibles fueron sustituidos. Y ahí está el Comité Político del PLD, que ya anunciaba su secretario general, Reinaldo Pared Pérez. Saldrá a las calles en diferentes regiones del país, se van digámoslo así, a repartir, a dividir las regiones por provincias del país. 35 miembros del Comité Político estarán trabajando en las calles, por un lado para fortalecer la institución, el organismo partidario, y por el otro para presentar las candidaturas que tienen, no solamente a la presidencia de la República. Vemos a un Partido de la Liberación Dominicana que apuesta a la recomposición de sus organismos luego de la salida de una minoría, Sergio. Sí, miren, me parece que una de las imágenes que más circuló en las redes sociales ayer y antes de que saliera publicada en la prensa es la presencia de la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, quien se integró al organismo al que ella pertenece. Nada más normal, porque ella es por sí sola una política, por sí sola y a su propia conciencia, escogida como vicepresidenta, que ha hecho un gran trabajo con Progresando con Solidaridad, pero también por sí mismo una miembro del Comité Político. Entonces, hay gente que tiene un criterio avanzado cuando no se le aplica a ellos, pero cuando es del otro lado es el más restrictivo. Y resulta que ellos son feministas, pero si tiene que ver con la acera contraria, ellos entienden que la mujer debe de sumársele al esposo y no ser un ente independiente de conciencia y de peso político en este caso. Pero yo quería señalar y brevemente comentar con ustedes algunos elementos. Primero, no quería dejar pasar una efeméride del día de hoy, que tiene que ver con que un día como hoy, en el año 1910, nació el poeta Miguel Hernández, un poeta español fallecido a los 31 años en una cárcel, producto de un golpe de Estado que se dio en España a la República, lo dio el generalísimo
pana de Trujillo, Francisco Franco, y Miguel Hernández era un hombre humilde, un pastor. Pablo Neruda lo describe así, que lo de él eran las cabras, y hace hasta una anécdota en un libro que se llama Confieso que he vivido, de cómo él intentó buscarle un oficio diplomático, pero lo de Miguel Hernández era la poesía y los animales. Era un hombre extremadamente humilde, pero que compuso algunos de los versos más hermosos que se han hecho en el idioma español. En el caso de él hay una canción, o sea, un verso, un poema que fue musicalizado por Serrat, que se llama Las Nanas de Cebolla. Varios. Llegó con 3 heridas también. Sí, pero en el caso de Las Nanas de Cebolla es un poema extremadamente inmenso donde él retrata esa situación de calamidad que está viviendo su hijo y le dice que básicamente le cocine cebolla, está mirando a su hijo, no hay que comer, es una sopa de cebolla sin nada, un hombre con una dignidad inquebrantable, porque el mundo está hecho de personas con una dignidad inquebrantable y que sobre todo han luchado contra lo indigno y han luchado contra la tiranía y la opresión. La cebolla es escarcha, cerrada y pobre. Sí, así mismo. Escarcha de tus días y de mis noches. A mí me gusta como usted declama, Fran. No. Fran es una persona con una gran sensibilidad hacia las canciones de Silvio y hacia toda la buena música. Parece que tendrá la influencia de un tal Finito. Pero en lo que se averigua el caso y en lo que nosotros seguimos, yo quería retener el tema de la rebelión contra la tiranía y la opresión, porque si hay algo que yo siempre voy a impulsar, es aquel que tiene la osadía de rebelarse contra la tiranía y la opresión. Mencioné a Miguel Hernández porque era la efeméride del día y porque tuvo una postura contra ese golpe de Estado que desterró la República. En el caso de República Dominicana, nosotros hemos tenido muchos mártires y muchas personas que han desafiado dictaduras, que han luchado contra la corrupción y que han luchado contra el mal. Y tenemos muchos héroes y muchos mártires, muchos idos a destiempo, muchos que pudieron tal vez, quién sabe qué aporte hacer a la República Dominicana. Yo me imagino un Fernández Domínguez, un militar con una alta estirpe, con una valoración personal que murió tratando de restaurar la Constitución Dominicana en un contragolpe al golpe de Estado, que fue la Revolución del 65. En esa toma al Palacio Nacional murió Fernández Domínguez, murió Juan Miguel Román, y nuestra historia está llena de eso. Entonces, yo siempre he resaltado esa parte cuando se analiza la historia dominicana, porque si bien nosotros no tenemos una gran construcción teórica en el área política, sí tenemos un martirologio y sí tenemos una historia de heroicidad. Entonces, eso hay que rescatarlo porque es parte de nuestra identidad. Pero escucho a muchas personas, y esta es una sociedad de bulla, y tengo que decir que la clase media dominicana, y a mí no me gusta el criterio de clase media, me veo forzado a utilizarlo, porque la clase media, esa clasificación social o estratificación social, tiene que ver con su nivel de ingreso o su nivel de consumo, y no per se por la posición que usted ocupa en las relaciones de producción, que a mí me gusta más. Pero vamos a asumirla como válida el término de clase media. La clase media urbana de República Dominicana, si bien ha tenido últimamente acceso a medios de información y comunicación, lamentablemente, políticamente está amorfa. Políticamente no tiene un desarrollo de lectura de la realidad. Por eso usted ve que se hace a veces presa de campañas que dentro de sí son muy regresivas, son muy desconsideradoras de derechos, son muy retrógradas, pero hay un aumento de ingresos, hay un poco de desarrollo político y hay un afán de protagonismo y eso lo lleva a extraviarse. Y lo digo responsablemente a raíz de varios elementos que he visto de manera sintomática y sistemática en República Dominicana a la hora de expresarse las protestas. No es un caso de una rebelión contra la tiranía y la opresión, que es, como dije, el más sagrado de los derechos, y no solamente el más sagrado de los derechos, el más ineludible de los deberes. Si usted ve algo injusto, tenemos el deber de nosotros enfrentarlo. Pero, señores, la construcción de un sistema que respete la dignidad personal, la honra y elimine las discriminaciones y los estigmas, esos prejuicios que se tenía aquí a la hora de aplicar la ley, y digo aquí en la sociedad, nosotros como seres humanos, siempre hemos aplicado la ley, adivine a quién, al más feo, al más pobre,
Lombroso, al hablar del criminal nato, Garófalo en Italia, ellos estaban buscando cuál era el perfil que tenía el criminal nato, si tenía las mandíbulas de una determinada manera, si tenía los pómulos salidos. Habían algunos que decían que sí eran negros, porque el negro era un elemento inferior y se estuvo discutiendo en el siglo XVIII, en el siglo XIX, la superioridad del blanco y la inferioridad moral del negro. Por eso vinieron las leyes como el apartheid. Vamos a apartarlo, que no se mezclen. En Estados Unidos, hasta los 60, los peloteros de nosotros, como Juan Marichal, que está vivo, y muchos por ahí, Felipe Rojas Alou, fueron discriminados y se tenían que montar atrás después que se logró romper la barrera racial en Grandes Ligas. O sea que no estoy hablando de algo muy lejano. Yo estoy diciendo de que fue Jackie Robinson el otro día que rompió esa segregación racial en el béisbol y que el primer dominicano fue Osvaldo Virgil y después los Juan Marichal, los Guayubín Olivo. O sea, hasta el otro día, y menciono el deporte nacional, había una gran discriminación en el béisbol. Entonces, en República Dominicana he visto como otra vez, sobre la base del resentimiento y sobre la base del origen social y de la fisionomía de una persona, se levanta toda una campaña precisamente a propósito del béisbol. ¿Por qué a propósito del béisbol? Porque escuchaba a varios comentaristas y escuché ese ruido en las redes sociales refiriéndose a un incidente que pasó en un estadio donde alguien le señalaba corrupto al presidente de la Cámara de Diputados y hubo un incidente. Y he visto personas presentándome a ese joven como un rebelde contra la tiranía y la opresión. Me puse a ver las declaraciones y me puse a ver el video y resulta que yo no entiendo si es que yo estoy equivocado. Y escuchaba a un pastor ahora y otra persona en su rol de comunicador decirle corrupto y seguir insultándolo y hablando de que desde el origen social, porque al final la referencia del origen social de esa persona no podía justificar o podía justificar, y yo lo que me quedo pensando es, qué fácil es tomar las piedras contra el que parece más culpable y más chiquito. Porque el tema aquí no es la corrupción. Porque si es la corrupción, aquí, gracias a Dios, el Tribunal Constitucional corrigió un criterio que permite que cualquier ciudadano que entienda que hay una acción ilegal puede llevar ante el juez esa acción pública pura. O sea, no es el Ministerio Público que tiene ese privilegio, ese monopolio de la acción pública. Ahora un ciudadano, conforme a ese criterio del Tribunal Constitucional, puede impulsarla también, esos asuntos de orden público. Entonces, si usted entiende que hay una situación contra cualquiera, usted utiliza los canales correspondientes. ¿Cuál es el peligro y por qué yo digo que es regresivo el fenómeno que se da y que no es un elemento digno de emular? Lo siguiente, que para juzgar a una persona el principio de presunción de inocencia costó demasiada sangre en el mundo. Demasiada sangre, demasiado trabajo. El hecho de que existan tribunales que de manera imparcial cojan la prueba y la puedan calibrar a ver si una persona es culpable o inocente, es un proceso que tomó tiempo. Antes había un proceso que se llamaba el proceso inquisitivo, que venía de la Inquisición. ¿Y usted sabe cómo era? A usted lo agarraban y lo torturaban. Si usted era inocente, usted iba a aguantar. Pero si usted no era inocente, usted iba a confesar. Entonces ese proceso de que se presumía que usted era culpable y de que lo íbamos a juzgar y a sentenciar y a castigar hasta que usted confesase y después le diéramos la absolución, ese proceso fue superado. Primero con una reforma parcial en donde se tomaron elementos inquisitorios y se tomaron elementos ya acusatorios donde se pudiera ver si usted era inocente o no, que fue el Código de Instrucción Criminal Napoleónico, que tomó elementos de los dos. Pero después aquí en República Dominicana también fue superado y se cambió formalmente un sistema penal acusatorio donde son las pruebas que determinan si usted es culpable o inocente. Pero no, ahora se pretende que desde los medios de comunicación los culpables favoritos sean condenados y por aclamación popular cualquiera vaya y entonces afecte un derecho que es la dignidad personal. Y yo no estoy aquí siendo abogado de nadie. Yo en lo personal no conozco al presidente de la Cámara de Diputados, al señor Camacho, no lo conozco. De hecho, he criticado posiciones que ha asumido el gremio al que él pertenecía. O sea, no es un asunto de yo defenderlo a él en particular, sino es un asunto de defender ese derecho que tiene usted que no está mirando y todo el mundo
a la honra y la dignidad, y de que si alguien robó, se utilicen los canales correspondientes para que en un juicio oral, público y contradictorio se demuestre si usted es inocente o no. Pero es una irresponsabilidad, primero, compararme a una persona que sin utilizar los canales correspondientes, porque está bebiendo en un play, le dice a otro corrupto, porque si se lo dice a otro, o sea, yo me pongo, póngase usted como ciudadano, que venga alguien a decirle ladrón a un play, usted se va a sentir bien. Si no lo han acusado, si no lo han llevado por un sitio, independientemente de que usted lo sea o no, hay vías y usted se va a sentir ofendido. Entonces, lo que se quiere llevar es a un resentimiento de clase, que si tú eres funcionario, tú eres malo. Que si tú eres pobre y tienes un origen humilde, tú eres malo. Y no es eso. Si alguien merece una sanción, usted agarra y vamos a atacarlo por los canales correspondientes. Pero eso es tomar piedra para los más chiquitos, sobre todo cuando los grandes medios de comunicación son quienes van a dictar, y las redes sociales, quién es culpable y quién es inocente, con informaciones tergiversadas. Porque sobre ese mismo caso, yo he visto informaciones en donde se dice que una fortuna que él dijo que eran de 78 millones, por error se pone que son 2.000. Entonces, entre 2.000 y 78, yo me pongo a calcular y hay muchos millones de diferencia, pero muchísimos. O sea, que es una información incierta, no es a usted ni a mí que le corresponde, es a un juez imparcial que le corresponde. Entonces, aquí hay una especie de selectividad a la hora de enfocar la corrupción y de presentármelo como héroe, porque aquí se denunció las mafias que hay con las ARS. Aquí, por ejemplo, donde hay miles de millones, Nelsida Marmolejos dijo cómo hay una cantidad enorme de personas fallecidas y las pensiones de sobrevivencia se le ponen trabas. Eso es corrupción y es una corrupción que afecta directamente a la gente más pobre, pero ahí desde los grandes medios de comunicación no se me menciona. ¿Por qué? Porque en el fondo hay un criterio de lucha de clase, porque en el fondo hay un criterio de selectividad y de utilizar a las masas para vulnerar el Estado de Derecho. Y eso es lo que hay en el fondo, y eso es muy, muy peligroso. Y nosotros como ciudadanos, al margen de cualquier bandería política, no podemos tolerar que se irrespete ese Estado de Derecho que tanta sangre ha costado.